Profecía versus Biblia. ¿Quién transmite mejor el mensaje de Dios? Comencemos definiendo qué es profetizar. Profetizar es básicamente transmitir un mensaje inspirado por Dios. El mensaje puede ser de cualquier índole y sobre cualquier asunto, pero es en esencia un mensaje inspirado por Dios, dado mediante un profeta para comunicarle algo a alguien. Eso es básicamente profetizar. Los profetas y las profecías han sido elementos constantes en la interrelación de Dios con los hombres. Dios habló y habla mediante sus profetas. Y esto debemos tenerlo en mente, pues en la iglesia este asunto se ha ido a los extremos. Unos no creen que el don de profecía es para estos días. Otros han hecho de este don un relajo. Sin embargo, los dos grupos le han hecho el juego a la Iglesia Romana Universal en su misión de descalificar o desacreditar el don de profecía. A los precursores de la Iglesia Romana Universal no les convenía la idea de que Dios hablara con individuos comunes y corrientes, pues esto le quitaba la hegemonía de ser ellos, a la élite religiosa, los únicos en tener acceso directo a Dios. Para consolidar esta idea, formaron su propia Biblia e hicieron dogmas con lo que interpretaron en aquellos libros seleccionados por ellos. De ahí en adelante, palabra de Dios sería solo lo escrito en aquellos documentos escogidos o por ellos, y la correcta interpretación de aquella ficticia palabra de Dios sería la de ellos, la de la élite religiosa. Así se creó el monopolio del magisterio eclesiástico y así surgió la idea de que lo escrito en este libro que llamamos Biblia es la palabra inspirada de Dios. A pesar de que paradójicamente la Biblia no dice que todo lo que está escrito en estos 66 o 72 libros que llamamos Biblia es la palabra inspirada de Dios. Eso sin dudas es dogma de religiosos que quisieron encasillarnos en esos libros y hacernos dependientes de ellos. De ahí surgió también la idea del canon de las Escrituras, otro concepto de hombres. Si usted piensa que estoy hablando solamente de lo que hizo la gran institución religiosa, que todos dentro de las facciones del cristianismo detestan, se equivoca, pues ese modelo obviamente nació en Roma, pero fue adoptado a pie de la letra por la nueva Iglesia Romana Universal, que surgió con el movimiento reformista del siglo XVI. Sí, la idea de que este libro que llamamos Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios no es un invento de los reformadores o protestantes, es un invento de la Iglesia Romana Universal, que arrastraron con ellos a los reformadores católicos al separarse de la Iglesia Madre. El patrón se repite en la Iglesia Católica Reformada. Establecieron su propia Biblia con los libros seleccionados por su madre Iglesia, formaron la doctrina oficial de la nueva fe católica reformada y niegan el don de profecía. Es decir, siguieron con la misión de su madre Iglesia de impedir la comunicación verbal de Dios con sus hijos. Los católicos reformados no quieren profetas, quieren teología partidista. Quieren seminarios que produzcan repetidores para perpetuar sus particulares dogmas. Pero no quieren hombres o mujeres que comuniquen un mensaje inspirado por Dios. Eso para ellos es insufrible. Los católicos reformados no quieren mensajes inspirados por Dios. Quieren el libro que heredaron de su madre Iglesia Romana. Vean la incoherencia. No quieren mensajes inspirados por Dios, pero dicen que los libros de su Biblia fueron inspirados por Dios, cuando no conocen quiénes son los autores de 20 de los 27 libros que forman su llamado Nuevo Testamento. No queremos profetas, nos basta con el libro que heredamos de nuestra madre. Nuestra madre dijo que estos son escritos de apóstoles de Cristo y nosotros le creemos a mamá Iglesia. Pero gracias a Dios, los que amamos la verdad, somos creyentes y no estamos casados con los credos de ningún partido religioso,
Tenemos un antídoto para el veneno de los dogmas de las dos iglesias romanas universales, la clásica y la reformada. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué me dice? Según el dispensador de la doctrina del nuevo pacto, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede en las congregaciones católicas reformadas donde el don de profecía es tabú? Curiosamente, esta facción reformada de la Iglesia Romana Universal sostiene el famoso eslogan de solo escritura. Debe ser solo escritura siempre que la escritura no contradiga sus creencias. ¿Sabe por qué el Dios de este mundo desprecia las profecías y favorece la Biblia? Porque el mensaje de Dios mediante el profeta no se puede manipular, ni con la traducción ni la interpretación. Pues a quien va dirigida la profecía entiende perfectamente el mensaje. En cambio, la Biblia ya la tienen arreglada. Es un producto de religiosos con intereses dogmáticos. Pueden usarla a su antojo, tanto en la traducción como en la interpretación. La persona que recibe la profecía no necesita ser un lingüista especializado o un experimentado biblista, pues es el Espíritu de Dios hablando directamente al hombre, mediante el profeta. Por esto la profecía es el medio más usado por Dios para comunicarse con los suyos. Preste atención, Dios no le habló a Israel mediante los doctores de la ley, les habló mediante los profetas. Hoy día los católicos reformados te dicen, si quieres que Dios te hable, pues lee la Biblia. Eso por supuesto es una gran estupidez, pero responde a la agenda de la religión de hombres. Y los tontos útiles siguen repitiendo esa sandez. Dios no habla mediante la Biblia o sermones dogmáticos. Dios habla mediante la profecía. La Biblia y los sermones bíblicos generan dudas, incertidumbre y manipulan. En cambio, la profecía trae certidumbre, pues el profeta habla lo que recibe, sin analizarlo, sin prejuicios ni intereses personales. Por esto la profecía es mejor que la Biblia. Y un profeta tiene más valor que uno que se para frente a un púlpito a repetir dogmas de su denominación. El profeta habla lo que dice Dios. El tutor partidista habla lo que va de acuerdo con las interpretaciones de su denominación. Sin dudas, la profecía supera a la Biblia en el tema de la comunicación de Dios con sus hijos. No hay nada más limpio, fresco, seguro y edificante que un recado de Dios en boca de un profeta o profetisa. ¿Sabe por qué es una estupidez decir que Dios habla mediante la Biblia? Porque la Biblia está llena de errores de toda índole. Tiene miles de lecturas variantes, tiene mitos, tiene historias inventadas con fines políticos y ha sido manipulada por miles de años. La Biblia se presta para interpretaciones disímiles, tantas interpretaciones como facciones hay dentro de las religiones que la usan. Razones más que suficientes para no depender de ella en nuestra comunicación con Dios. El mensaje inspirado por Dios no tiene esos problemas. Es cierto que existen falsos profetas, pero existen también hombres y mujeres que tienen el don de profetizar. Con la Biblia no tenemos la opción de escoger entre una Biblia perfecta y una corrupta, pues solo tenemos la corrupta. No existe ni existirá Biblia perfecta. Solo hay perfección en el mensaje de un profeta de Dios, pues ahí no hay intérpretes, no hay traductores, no hay manipulación partidista, no hay teología, no hay corrupción de textos, no hay seminarios ni juntas directivas. En la profecía es Dios, el profeta y la persona a la cual va dirigido el mensaje. Recuerde esto.
Si donde se congrega impiden el ejercicio de los profetas, no se engañe, usted no está siendo edificado. Usted está siendo indoctrinado en los artículos de fe de su partido religioso. Y cada vez que se reúne, su vida espiritual se seca aún más. Pues esos sermones partidistas repetidos por tantos años, lo que generan son zombies religiosos, sin interés de hacer un examen crítico de lo que le enseñan. Las plantas sin agua se secan. El creyente sin una palabra fresca directamente de Dios también se seca. Romanos capítulo 12, verso 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Despreciar las profecías es apagar el espíritu. Te secas cuando apagas el espíritu. Por esto, las iglesias reformadas son más secas que un cornflakes y leche. ¿Sabe quién le habla cuando lee la Biblia? Los que la escribieron, los que la modificaron, los que la tradujeron. Esos son los que le hablan cuando usted lee la Biblia. ¿Conoce usted cuáles de los autores de los libros de la Biblia recibieron autorización de Dios para escribir? ¿No conoce esto? Entonces usted creyó en el cuento de los religiosos que dijeron que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Lo exhorto a que examine esto que le digo. En el tema de la comunicación de Dios con sus hijos, la profecía juega un papel fundamental. La Biblia puede ser manipulada, tanto en la traducción, en la transmisión o en la interpretación, pero el mensaje de Dios a través de la profecía es directo, no puede ser manipulado. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y bienestar. Bendiciones.